Buenas tardes, estimados alumnos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Tenemos dos temas por compartir. Lo que es enfermedades congénitas del riñón y vías urinarias y neoplasia renal. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Empezaremos con la clase de enfermedades congénitas del riñón y vías urinarias. Bueno, bueno, primero presentarme, soy la doctora Nancy Cruz Cahuata, soy médico nefróloga, asistente del Servicio de Nefrología del Hospital Almenar, ¿no? Es un gusto poder dictar esta clase para ustedes. Bueno, para empezar, las enfermedades congénitas del riñón y vías urinarias son un grupo heterogéneo de malformaciones secundarias a un desarrollo anormal del sistema renal, ¿no? Son una de las anomalías congénitas más frecuentes, representando el 15 al 20% de las anomalías halladas en la ecografía prenatal, con una tasa global de aproximadamente 0,03 a 1,3 por cada 1.000 recién nacidos, ¿no? Son la causa más frecuente de enfermedad renal terminal en la infancia, ¿no? Tener en cuenta esto. Así, según diversas series, son la causa del 40 a 50% de los trasplantes renales en la infancia y estas cifras no se modifican sustancialmente a lo largo del tiempo, ¿no? La etiología va a ser multifactorial y es difícil de definir de forma precisa en la mayoría de los casos. Puede haber alteraciones mecánicas o ambientales que han demostrado su efecto, ¿no? En este sentido. Así, estudios en animales han demostrado, por ejemplo, que una obstrucción temprana del tracto urinario en el desarrollo embrionario va a dar lugar a agenesia o displasia grave renal. También se ha podido observar en estudios con roedores que una dieta baja en proteínas en la madre gestante da lugar a un menor número de nefronas formadas o hipoplasia renal. Este factor, sobre todo, como ven, es muy importante, sobre todo en nuestro medio, donde tenemos niveles de pobreza bastante considerables, ¿no? Donde las madres gestantes probablemente tienen baja ingesta de proteínas. Entonces, como ven, si se produciera esto, el niño que va a nacer tiene el riesgo de producir, por ejemplo, hipoplasia renal. Igualmente, ¿no? La diabetes mellitus mal controlada en la madre gestante condiciona una hiperglicemia mantenida, va a ser un factor de riesgo para desarrollar malformaciones congénitas. Solo para mencionar, no se olviden que la diabetes mellitus es la primera causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial, ¿no? Por otro lado, la influencia de los factores genéticos en la génesis de estas malformaciones se deduce de la asociación familiar de malformaciones que se estima de aproximadamente un 10% de los casos. Entonces aquí vemos una serie de genes que al verse alterados van a producir malformaciones congénitas. Bueno, acá tienen un cuadro de una lista de diversos genes cuya alteración va a producir diferentes anomalías congénitas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos si hay una alteración en el gen BMP4 va a producir hipoplasia y el fenotipo extrarrenal también puede producir microftalmia, labioleporino. O sea, muchas veces una malformación congénita de un determinado órgano va acompañado de otras anomalías congénitas en otros órganos también. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que el riñón, saben que se origina a partir del metanefros, ¿no? Si vemos que hay mutaciones, puede producir malformaciones en la vía urinaria. Otros factores que van a producir, que pueden producir anomalías son la dieta materna, lo que habíamos mencionado, por ejemplo, la dieta baja en proteínas, ¿no? Medicamentos teratógenos, ¿no? Y también obstrucciones del flujo urinario. Entonces, como ven, hay muchos factores que pueden condicionar la aparición de malformaciones congénitas. Acá un término, de repente en muchas láminas vamos a ver CACUT, que es del acrónimo inglés, que significa anormalidades congénitas del riñón y de las vías urinarias. Entonces,
La clasificación de estas malformaciones congénitas, ¿cómo van a ser? Van a ser según el origen biológico, ¿no? Anomalías del parénquima renal, anomalías de la migración embrionaria renal, anomalías del sistema colector renal, ¿no? Entonces, en relación a las anomalías del parénquima renal, podemos tener displasia renal multiquística, hipoplasia renal o agenesia renal. En relación a las anomalías de la migración embrionaria renal, tenemos ectopia renal, riñón en herradura, ¿no? Anomalías del sistema colector renal, duplicación renal, reflujo vesicoureteral, estenosis uretral o extrofia renal. Entonces, las anomalías más graves, obviamente, van a ser las que afectan al parénquima renal, ya sea en forma de displasia o hipoplasia, ¿no? Entonces, esto que va a implicar una disminución en el número de nefronas funcionantes, que será el factor pronóstico fundamental de la función renal a largo plazo, ¿no? Actualmente el diagnóstico se realiza fundamentalmente con pruebas de imagen, que es básicamente ecografía, gamografía renal, y que muchas veces incluso el diagnóstico puede ser en estado prenatal, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que son las anomalías del parénquima renal, ¿no? Entonces, lo primero, la agenesia renal. Como ven acá, aquí en esta vía urinaria solo hay un riñón y normalmente deberían haber dos, ¿no es cierto? Entonces, la prevalencia de la agenesia renal unilateral en la población general es aproximadamente de 0.05% y actualmente es diagnosticada en la mayoría de los casos en la ecografía prenatal. Puede tener carácter familiar y suele ser unilateral, ¿no? Entre los factores implicados en su patogenia van a incluir mutaciones en los genes como el RED, DNF, y la exposición a diferentes sustancias como ácido retinoico, talidomida o drogas como la cocaína y también el déficit de vitamina A, ¿no? Entonces, la agenesia renal bilateral es mucho más rara, ¿no? En estos casos vamos a tener oligoamnios, muerte perinatal, alteraciones de los genes RED, GDNF, que afecta la interacción de la yema uretral y mesénquima metanéfrico en las primeras fases. Entonces, como ven, esto de la agenesia renal muchas veces hay personas, incluso adultas, que ni saben que tienen o les falta un riñón y sin embargo hacen su vida normal, ¿no? Entonces ya se enteran en la edad adulta. En general, la forma unilateral es asintomática, como les mencioné, ya incluso siendo adultos, recién por algún examen de salud rutinario, un control prevacacional o para ingresar a un trabajo, se hacen sus estudios y resulta que se encuentran que son portadores de un solo riñón, ¿no? Entonces, la expresividad clínica de la agenesia renal va a depender de la asociación a otras anomalías urológicas, si es que existiera, porque a veces no va a haber, ¿no? Entonces, puede haber anomalías en otros órganos como orejas, genitales, esqueleto, respiratorio, etcétera, ¿no? El riñón contralateral, o sea, el riñón que sí aparece, ¿qué es lo que va a suceder con ese riñón? Va a desarrollar hipertrofia compensatoria, o sea, el riñón se va a aumentar de volumen, ¿no? Y si, digamos, no se produciera esto, podríamos estar hablando de una displasia del otro riñón, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a aconsejar? Monitorización ecográfica durante el crecimiento y gamografía para descartar ectopias. Referido incremento de la hipertensión arterial e hiperfiltración específicamente en pacientes con obesidad, ¿ya? En relación a la hipoplasia renal, ¿no? Es un término histológico que hace referencia a la presencia de un menor número de nefronas normalmente formadas. Como ven acá en el gráfico, este sería el riñón normal y este sería el riñón hipoplásico. Entonces, ¿cómo podríamos detectar eso? A través del estudio ecográfico, ¿no? Y comparándolo obviamente con el otro, ¿no? La causa precisa no se conoce, aunque se ha relacionado con anomalías vasculares intrauterinas o factores genéticos. También la hipoplasia renal se puede observar en otros cuadros polimalformativos, por ejemplo, el síndrome renal coloboma. El coloboma, como ven acá, es una hendidura que se puede presentar en el iris. Entonces, si por ahí vemos a un paciente con esto, o con coloboma, tendríamos que en todo caso
ver si tiene algún problema a nivel renal, ¿no? Entonces, también tenemos otro síndrome otobracriorenal, ¿no? Aquí ven las mutaciones en los diferentes genes, síndromes de riñones quísticos, también con mutaciones de diferentes genes, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas de la hipoplasia renal, pues va a depender de la edad de presentación. En niños pequeños suele iniciarse como anorexia, vómitos y retraso del crecimiento, ¿no? En niños mayores se objetiva también retraso del crecimiento, poliuria, polidipsia y proteinuria, ¿no? El diagnóstico, como ven, es ecográfico. La displasia renal. La displasia renal es un término básicamente histopatológico, ¿no? Que hace referencia a la presencia de nefronas mal formadas, o sea, como ven acá, en lo que era, en las anteriores descripciones, las nefronas estaban bien formadas, solo que de menor tamaño. En cambio aquí ya son nefronas mal formadas, ¿no? Entonces, el diagnóstico también se hace a través de ecografías, ¿no? El riñón de menor tamaño va a estar con un tamaño y con una estructura de aspectos alterados, ¿no? La displasia renal más extrema es la displasia multiquística, ¿no? Donde, más o menos parecido a esto, ¿no? Donde el parénquima renal está completamente sustituido por quistes de diverso tamaño, que le dan al riñón un aspecto macroscópico de racimo de uvas, ¿no? El diagnóstico diferencial principal en un recién nacido con una displasia multiquística es hidronefrosis, ¿no? Esto realmente es importante, porque a veces también a nosotros nos ha pasado en los pacientes adultos. El paciente tiene hidronefrosis, pero pareciera que fueran quistes, ¿no? Y como que hay la duda de que estamos frente a un paciente, por ejemplo, con enfermedad poliquística del adulto, ¿no? Que es una enfermedad de transmisión dominante. Entonces, alguna vez tuvimos un caso así que parecía que era quistes, pero en realidad era hidronefrosis. Entonces, tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, comentando sobre lo que es la displasia renal multiquística, es la anomalía más frecuente, ¿no?, del desarrollo renal, con una presentación de 1 en 4.000 recién nacidos vivos, y la principal causa congénita del riñón único multifuncional, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que uno de los riñones está lleno de quistes, pero el otro está normal, ¿no? Igual acá vemos en la tomografía, ¿no?, un riñón multiquístico con crecimiento bastante considerable, y aquí un riñón normal, ¿no? Entonces, un riñón, aquí le han hecho una tomografía con contraste y vemos que el riñón sano capta bien el contraste, ¿no? En cambio aquí no. Este es un riñón lleno de quistes, ¿saben? Los quistes son como bolsitas de agua, llenas de agua, ¿no? El origen es embrionario por atresia o agenesia ureteral, ¿no? Anomalía aislada con escaso riesgo de recurrencia. El diagnóstico de sospecha, pues, es a través de las ecografías prenatales al nacer. Se confirma el diagnóstico y se valora riñón contralateral por ecografía, puede ser por gamografía, ¿no? O también hay un tercio de los casos puede tener reflujo vesicouretral o displasia, ¿no? El curso natural de esto se menciona que la involución es espontánea de los quistes en un porcentaje importante, ¿no? Sobre todo en menores de 5 años. Y obviamente hipertrofia compensadora del riñón contralateral, ¿no? Las complicaciones que son infrecuentes, pues infecciones del tracto urinario, también puede haber hipertensión arterial y excepcionalmente malignización en ciertos síndromes. Entonces, aquí, ¿qué actitud vamos a tener? Una actitud conservadora, ¿no? Tenemos que hacer seguimiento ecográfico tanto del riñón con la displasia renal multiquística y también del riñón sano contralateral, ¿no? La nefrectomía hoy es infrecuente y se reserva cuando hay una masa grande, ¿no?, que no involuciona y produce compromiso respiratorio u otras complicaciones. El pronóstico a largo plazo depende de si hay anomalías del riñón contralateral o malformaciones asociadas, ¿no? El riñón único funcional no complicado, o sea, si no estuviera complicado, la evolución es buena, ¿no? Pero el menor número de nefronas conduce a hiperfiltración, a proteinuria, hipertensión arterial, disminución del filtrado glomerular, por lo que se recomienda seguimiento, ¿no?, de la presión arterial, análisis de orina, función renal.
En relación a las anomalías de la migración embrionaria renal, tenemos acá la ectopia renal, ¿no? Entonces, durante la embriogénesis, los riñones ascienden desde la pelvis a la renal en la cavidad retroperitoneal, ¿no? Cuando esta migración no se produce correctamente, el riñón queda alojado en una zona no habitual, dando lugar a una ectopia renal. Como ven acá en los gráficos, ya a simple vista se están dando cuenta que este es el riñón ectópico, ¿no? Acá hay otro riñón ectópico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el más frecuente? El riñón ectópico unilateral que se localiza a nivel pélvico, es el más frecuente, ¿no? Suelen ser hipoplásicos y estar rotados. Se puede asociar a alteraciones ureterales, reflujo vesicouretral o estenosis, ¿no? Acá en las imágenes vemos acá una tomografía que vemos el riñón a nivel pélvico. Igual acá, ¿no? En relación a la pelvis, ¿no? Acá está el otro riñón y este sería el riñón, este es el riñón ectópico y este es el riñón que está en buena ubicación, ¿no? Ahora, también se pueden encontrar y en muy raros casos riñones a nivel de la caja torácica, ¿no? A nivel, por ejemplo, acá, a nivel del tórax, ¿no? Entonces, miren, aquí en las imágenes podemos ver, ¿no? Muchas veces cuando en estos pacientes el riñón obviamente está en el tórax, inicialmente podríamos diagnosticarlos como que son pacientes con agenesia renal, ¿no? Al no hallar el riñón en su localización habitual. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que nos va a ayudar a definir, aparte obviamente de las imágenes que podríamos tomar, una gamografía renal, ¿no? Con DMSA que va a localizar el tejido renal ectópico. Entonces, los riñones ectópicos generalmente son más pequeños, van a ser generalmente también hipofuncionantes y asocian con frecuencia a otras complicaciones como reflujo vesicouretral, obstrucciones uretrales o anomalías genitales. Tenemos el riñón en herradura. En este contexto de anomalías de la migración embrionaria renal, a menudo se producen anomalías de fusión renal asociadas, ¿no? De ellas, la más habitual es el riñón en herradura. Como ven, la forma es de una herradura, ¿no? Se trata de una ectopia renal bilateral, ¿no? Con fusión de uno de sus polos. En este caso, la fusión es en el polo inferior, ¿no? Dando el aspecto macroscópico, como mencionábamos, de herradura. Acá tenemos otro riñón, ¿no? Esta patología frecuentemente aparecen asociados a reflujo vesicouretral, anomalías vasculares renales o estenosis ureterales, ¿no? Complicaciones, igual reflujo vesicouretral, infecciones urinarias. Como ven, casi en la mayoría de las anomalías o de las malformaciones congénitas, tenemos que tomar en cuenta o hacer seguimiento en nuestros pacientes y ver que no tengan infecciones o que si lo tienen o que si tienen infecciones urinarias, ¿no? Entonces, también puede haber complicaciones como obstrucción en la unión piel-uretral, pueden haber litiasis, ¿no? También se asocian a síndromes como el Turner y con aumento del riesgo de otros tumores renales, siendo el más común el tumor de Wills. En relación a las anomalías del sistema excretor renal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la estenosis de la unión pielo-uretral, ¿no? Pielo-ureteral, ¿no? Acá, las anomalías del sistema excretor, la estenosis, ¿no? Estenosis sea la disminución del diámetro de la vía urinaria a este nivel, ¿no? Puede ser total o parcial y es la causa más frecuente de hidronefrosis, ¿no? Hidronefrosis sería el aumento de la parte de la pelvis renal, ¿no? Entonces se va a producir en 500 fetos. La causa suele ser la estenosis intrínseca del uréter proximal, aquí a este nivel, ¿no? Y menos frecuentemente por obstrucción extrínseca, que por ejemplo sería un cruce vascular de una arteria renal accesoria, por ejemplo, ¿no? El riñón puede tener una arteria principal y también una arteria renal accesoria. Entonces, si esa arteria renal accesoria comprime el uréter, nos va a producir esto, ¿no? Una estenosis, ¿no? Entonces, la evaluación inicial vemos que es una ecografía, ¿no? Básicamente, ¿para qué? Para ver si tiene hidronefrosis, ¿no?
Luego la cistouretrografía miccional seriada descarta el reflujo vesicuretral y el renograma isotópico confirma el diagnóstico. Entonces acá tenemos ecografía, cistouretrografía, miccional seriado y hacer un renograma isotópico, ¿no? Entonces, ¿en qué casos vamos a indicar intervenciones cuando haya hidronefrosis en aumento o mayor de 50 milímetros, ¿no? La función renal residual función renal diferencial menos de 40% o descensos superiores al 10%. Entonces, otra patología que es importante conocer y es frecuente, sobre todo en los niños, es el reflujo vésico-ureteral, ¿ya? Entonces, se define como el paso retrógrado, ¿no? Retrógrado no fisiológico de la orina desde la vejiga al uréter, probablemente debido a una disfunción de la unión urétero-vesical, como se muestra acá en el gráfico, ¿no? Reflujo, ¿no? De la vejiga asciende la orina hacia el riñón a través del urétero. La importancia clínica del reflujo vesicoureteral en los niños ha venido determinada por su asociación con la presencia de infecciones urinarias de repetición, ¿no? Y el posible establecimiento de un daño renal crónico que conduzca a la progresión a insuficiencia renal. Entonces, en estos casos es muy importante hacer seguimiento de si estos pacientes desarrollan o no infecciones urinarias, para de esta forma dar tratamiento que lo vamos a mencionar en un momento, ¿no? Y evitar, ¿no? Que estos pacientes lleguen a insuficiencia renal, ¿no? Entonces, las formaciones renales y entre ellas el reflujo vesicouretral siguen siendo la principal causa de enfermedad renal crónica en el niño. Entonces, un poco explicando a qué se debe el reflujo vesicouretral, ¿no? Se debe a una anomalía madurativa del mecanismo valvular de la unión urétero-vesical, ¿no? La yema uretral es el responsable del desarrollo del urétero, ¿no? Si el origen de la yema ureteral ocurre muy cerca de lo que será la futura vejiga, el orificio uretral estará desplazado lateralmente, dando lugar a que el túnel submucoso del uréter en la vejiga sea más corto, ¿no? El túnel, el uréter va a tener un túnel en la vejiga, y si este es demasiado corto, va a facilitar la aparición del reflujo vesicouretral, ¿no? Pero se menciona de que si fuera esto así, ¿no? Este túnel con la edad se alargaría, lo que aumentaría la competencia del mecanismo valvular y produce la resolución espontánea en la mayoría de los niños durante el periodo de crecimiento. Pero sin embargo hay un porcentaje menor que no se produce, o sea, no produce el alargamiento de este túnel y por ende va a desarrollar infecciones urinarias, va a desarrollar hidronefrosis o dilatación del uréter inicialmente y poco a poco hidronefrosis severas y daño total del riñón que esté afectado, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos grados de reflujo, del 1 al 5. Entonces, como ven acá, el grado 1, el reflujo solo alcanza el uréter sin dilatarlo, ¿no? El grado 2, el reflujo alcanza el uréter, la pelvis y los cálices renales. Prácticamente ya está llegando hasta regiones más altas, ¿no? En el grado 3 ya hay un poco más de dilatación, ¿no? Ya hay ascendido hasta todos lo que son los cálices renales, pero ya empieza a dilatar, ¿no? En el grado 4 la dilatación es mucho mayor y en el grado 5 hay mucho mayor dilatación, incluso con tortuosidad y con pérdida de la morfología calicial normal y de la visualización de las impresiones papilares, ¿no? Entonces, como ven, estos son los grados de reflujo vesicouretral, ¿no? Entonces, el diagnóstico se va a realizar mediante la cistouretrografía miccional seriada, ¿no? Para el seguimiento se recomienda la utilización de cistografía isotópica, ¿no? Esto es a través de medicina nuclear. La técnica gold estándar para el diagnóstico de daño renal es la gammagrafía renal con ácido dimercaptosuccínico, ¿no? La intención de hacer tanto el diagnóstico como el seguimiento a través de medicina nuclear es ver si
si tienen cicatrices renales como consecuencia de las infecciones urinarias y valorar el pronóstico también en estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué debemos hacer con este tipo de tratamientos, no? Se recomienda profilaxis antibiótica nocturna, inicialmente con amoxicilina a 10 a 15 miligramos en niñas cuando tengan un reflujo de 3 para adelante. O sea, si las niñas tienen reflujo de 3, 4, 5, tenemos que hacerles profilaxis antibiótica. Y en niños con reflujos de 4 a 5, también damos profilaxis antibiótica durante un año o hasta que se evalúe de nuevo el reflujo vesicouretral mediante control cistográfico. ¿En qué casos vamos a considerar tratamiento quirúrgico? Si persiste el reflujo vesicouretral grado 4 o 5 después de 2 a 3 años, ¿no?, de seguimiento, porque ya se considera que después de este tiempo la resolución va a ser improbable. ¿En qué otros casos vamos a considerar tratamiento quirúrgico? Si el paciente presenta infecciones urinarias a repetición o aparición de nuevas cicatrices a pesar de la quimioprofilaxis. O sea, le hemos dado la quimioprofilaxis en esos estadios, pero no mejora y más bien vemos que hay cicatriz tras cicatriz en los exámenes de medicina nuclear para el seguimiento que hacemos y vemos que no va a mejorar y al contrario va a producir infecciones que van a conducir incluso de repente a comprometer la vida del paciente. Entonces, cuando aparecen muchas cicatrices a pesar de la quimioprofilaxis o porque los pacientes no cumplieron el tratamiento, está indicado, ¿no?, la cirugía. En estos casos, inicialmente se aconseja una técnica endoscópica como primera opción. Otra malformación congénita, tenemos a la duplicidad renoureteral o el ureterocele, ¿no? Pues como ven acá, es secundaria a una duplicación de la yema ureteral al inicio de la embriogénesis. Se desarrolla un riñón formado por 2 semiriñones con 2 sistemas pielocaliciales y 2 uréteres, ¿no? Entonces, en la ecografía prenatal puede manifestarse como hidronefrosis o ureterohidronefrosis, ¿no? La duplicidad puede ser incompleta cuando ambos uréteres se unen en Y antes de llegar a la vejiga, ¿no?, como por ejemplo acá también, ¿no?, y desembocan como uno solo, ¿no? Es la más frecuente, suele ser asintomático y se manifiesta por un riñón de mayor tamaño, ¿no? La duplicidad, o sea, cuando tenemos 2 riñones y dos sistemas de excreción o 2 uréteres, entonces es mucho más rara, ¿no? Se presenta en un 0.1% de la población, sobre todo niñas, ¿no? Acá tenemos duplicación ureteral completa, ¿no? Uno con probablemente que hay un reflujo, ¿no?, que está condicionando dilatación, hidronefrosis. Y aparentemente este lado está bueno. Entonces, tenemos otra patología que es la estenosis vésico-uretral y megaurétera, ¿no? Entonces, como su nombre mismo indica, la lesión va a estar a nivel de la unión vésico-ureteral, ¿no? Entonces, se va a ver una estenosis. ¿Esto qué va a condicionar? A que haya toda la orina que se produce va a descender, pero no va a poder pasar a la vejiga, o si va a pasar en cantidades menores, entonces va a producir dilatación. Inicialmente será de la porción distal del uréter y poco a poco habrá una mayor dilatación que va a condicionar mayor dilatación de los cálices y por ende daño a nivel renal, ¿no? Entonces, ¿en qué casos podemos presentar o tener esta patología? En mielomeningocele, por ejemplo, ¿no? O en pacientes con uretra de válvula de uretra posterior. Entonces, las válvulas de uretra posterior. Las válvulas de uretra posterior son las anomalías congénitas de la uretra más frecuente en la infancia, ¿no? Tener en cuenta esto, ¿no? Son la anomalía congénita de la uretra más frecuente en la infancia, ¿no? Y sobre todo aparece en los niños varones, ¿no? Se debe al desarrollo de unos pliegues membranosos en la uretra posterior
que produce una obstrucción del flujo urinario, o sea, va a estar la válvula de uretra va a estar a este nivel más o menos. Entonces, la clínica básicamente va a estar dada por una dilatación de la vejiga, ¿no? Reflujo en ambos uréteres, ¿no? Y que si no lo detectamos a tiempo y esto sigue evolucionando, entonces vamos a tener daño renal bilateral, ¿no? Entonces, también se considera que es una de las primeras causas de enfermedad renal crónica en la edad pediátrica. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar? Cuando hagamos una evaluación prenatal vamos a encontrar una vejiga, ¿no? Como les mencioné, con una ureterohidronefrosis bilateral grave y uretra posterior dilatada, ¿no? Se menciona que es el signo del ojo de la cerradura. Entonces, se precisa una actuación perinatal urgente con realización de las ecografías, la cistouretrografía seriada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Uretra posterior alargada y dilatada con un defecto lineal durante la fase de vaciado, ¿no? La cistoscopía es diagnóstica y terapéutica, ¿no? Ahí podemos hacer la ablación. En los casos más graves se han ensayado técnicas de descompresión vesical intraútero, ¿no? Shoot vesicoamniótico, pero el pronóstico no mejora de forma significativa, pues la displasia renal ya está presente. Entonces, ya como como un resumen, como conclusiones, ¿no? Sabemos que bajo el término de las malformaciones congénitas del riñón y de la vía urinaria se engloba un grupo heterogéneo de entidades que son muy frecuentes, ¿no? Y se asocian con infección urinaria y representan la causa más importante de enfermedad renal crónica en la edad pediátrica. En los casos en los que no se ha detectado prenatalmente, debe sospecharse CACUD en lactantes con infección urinaria, especialmente ante pielonefritis que requieren hospitalización y sean distintos a E. coli, ¿no? O sea, el germen E. coli, ¿no? Un correcto diagnóstico de CACUD exige realizar una historia clínica detallada, ¿no? Incluyendo antecedentes familiares de problemas renales y familiares y de diabetes y la búsqueda de anomalías extrarrenales asociadas, como por ejemplo habíamos mencionado el coloboma, o puede haber sordera, hipomagnesemia, hiperuricemia. El seguimiento de estos pacientes debe de procurar evitar los factores que puedan agravar el daño renal congénito existente, con especial atención a la prevención y el tratamiento de las pielonefritis agudas y la erradicación de la obstrucción urinaria y a la promoción de hábitos de vida saludables, ¿no? La profilaxis antibiótica en niños con hidronefrosis solo ha demostrado disminuir el riesgo de infección urinaria en pacientes con hidronefrosis de alto grado. Es por eso, recuerden que cuando hablamos de reflujo vesicouretral, la profilaxis se daba solo a los pacientes en niñas cuando tenían reflujo de 3, 4 y 5 y en niños de 4 y 5. Bueno, eso es todo en relación al tema de malformaciones congénitas. No sé si tienen alguna duda. Podemos continuar con el siguiente tema, la neoplasia renal. Bueno, no olvidarse que en malformaciones congénitas del riñón y de la vía urinaria, básicamente, si ya nació el niño con ese problema, tenemos que evaluar el pronóstico del riñón contralateral y evitar que ese otro riñón se siga dañando. Entonces, vigilar bien si hace infecciones urinarias, vigilar el riesgo de hipertensión arterial, ¿no? En este caso tendríamos que recomendar al paciente que tenga que tener estilos de vida saludable, una nutrición adecuada, etcétera, ¿no? Y obviamente el seguimiento de estos niños va a ser prácticamente incluso a toda la vida, ¿no? Porque hay que hacer ese seguimiento para ver cómo va el riñón contralateral. Bueno. No habiendo preguntas, vamos a continuar con lo que es la clase de neoplasia renal.
Bueno, hablar de neoplasia renal es importante recordar la anatomía renal, ¿no? Acá vemos el riñón que tiene grasa, tiene fascia de Gerota, ¿no? Tenemos a la pelvis renal, tenemos al uréter, la arteria renal y la vena renal, ¿no? Eh, Luego, también importante tener en cuenta su relación, ¿no? A nivel del polo superior con la glándula suprarrenal. Entonces, el cáncer de células renales, también llamado cáncer de riñón o adenocarcinoma renal, ¿ya? Es una enfermedad en la que se encuentran células malignas o cancerosas que se originan en el revestimiento de los túbulos del riñón a nivel de la corteza renal. A este nivel es donde se originan, ¿no? Las células malignas, las células cancerosas que van a dar origen al cáncer de células renales. Entonces, a nivel de la corteza es donde se origina este tipo de neoplasia. Entonces, en relación a la epidemiología, ¿no? El cáncer de células renales es responsable de un 2 a 3% de todos los tumores malignos en el adulto, ¿ya? Es más frecuente, es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. La influencia racial es más frecuente en afroamericanos que en raza caucasiana. La mayoría de los casos se va a diagnosticar entre la cuarta y la sexta década de la vida, ¿no? Promedio a partir de los 50 años de edad, pero se puede presentar a cualquier edad, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, muchas veces acá como dice, ¿no? El diagnóstico de este cáncer muchas veces es de forma esporádica, ¿no? Y también se presenta de forma esporádica sin antecedentes familiares, ¿no? Y raras veces forma parte de un síndrome hereditario que solo es en 5%, ¿no? No se han determinado las causas exactas de esta enfermedad, sin embargo, tenemos factores de riesgo, ¿no? Entonces, que nos puede llevar a este tipo de patología. Por ejemplo, el hábito tabáquico dobla el riesgo de desarrollar esta enfermedad. La exposición a ciertos productos químicos, como el cadmio, el asbesto, el petróleo, ¿no? La obesidad, ¿no? La obesidad también es un factor de riesgo importante en la que es el cáncer renal, ¿no? Y como ven, la obesidad no solo es para cáncer renal, también es para, por ejemplo, para diabetes, para hipertensión, y por ende para desarrollar enfermedad renal crónica, etc. La enfermedad quística renal adquirida en pacientes sometidos a diálisis crónica, ¿no? 30% de estos pacientes desarrollan un cáncer renal. También los pacientes que ya prácticamente tienen los riñones no funcionantes y que están en diálisis, miren, están en riesgo de tener cáncer, ¿no? El uso indiscriminado de analgésicos, ¿no? Aspirina, fenacetina, en este caso más implicados en el desarrollo de cáncer de vías urinarias. Pero también tener en cuenta esto, porque generalmente los analgésicos son de venta libre, ¿no? Y si es que hacemos un uso indiscriminado y tenemos de repente alguna condición genética o de repente tenemos muchos otros factores de riesgo que somos consumidores de tabaco o somos obesos, etcétera. Entonces, cuanto más factores de riesgo tengamos, mayor va a ser la probabilidad de tener esta enfermedad, ¿no? Entonces, se asocian con un incremento en la incidencia de enfermedad todo esto. Entonces, los factores genéticos, ¿no? Recientemente se han podido establecer las bases genéticas y moleculares de esta enfermedad. En general, aquellos pacientes con un familiar de primer grado diagnosticados de cáncer renal antes de los 40 años también hay que tener, sería un factor de riesgo para el familiar, ¿no? Si yo he tenido un familiar, digamos mi hermana, que ha tenido un cáncer antes de los 40 años, yo también puedo estar en riesgo de padecer un cáncer, ¿no? Renal. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Asimismo, los que presentan cáncer renal bilateral o multifocal en un mismo riñón pueden tener un componente hereditario, ¿no? En estos casos se puede recomendar al paciente y familiares pruebas específicas con la finalidad de realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad. Hay que recordar lo que les mencionaba hace un rato, ¿no?
que tan solo un 5% de los tumores renales que se diagnostican forman parte de un síndrome hereditario. La inmensa mayoría son esporádicos, ¿no? Por otro lado, es posible encontrar asociación con otras neoplasias. 2 estudios de series de registro de pacientes han encontrado mayor incidencia de linfomas en pacientes con carcinoma de células renales. Entonces, la clasificación histológica. Bueno, la OMS en el año 2016 ha clasificado a los tumores de células renales, como ven acá hay una lista larga, ¿no?, de carcinomas, ¿no?, mencionando siempre que el más frecuente, en un 80%, es el carcinoma renal de células claras, ¿no? Y como ven acá hay carcinoma de células renales tubuloquísticos, carcinoma de células renales inclasificable, incluso hay adenoma papilar, oncocitoma, ¿no? Es una larga lista de tumores de células renales, ¿no? Continúa la clasificación histológica de los tumores renales hechos por la OMS en el año 2016. Tenemos, por ejemplo, tumores metanéfricos, adenoma metanéfrico, adenofibroma metanéfrico, tumores normal metanéfrico. Tenemos acá tumores mesenquimales, principalmente pediátricos, ¿no? Nefroma mesoblástico congénito, etc. Continúa la lista, tumores mesenquimales principalmente de adultos, ¿no? Leiomiosarcoma, angiosarcoma, tumor de células yuxtaglomerulares, el schwannoma, tumor fibroso solitario, ¿no? Familia de tumores mixtos, tumores neuroendocrinos, ¿no? Carcinoma neuroendocrino de células grandes, de células pequeñas. También tenemos tumores misceláneos, neoplasias hematopoyéticas renales, tumores de células germinales, tumores metastásicos a riñón también, ¿no? Entonces, como ven, una larga lista. Pero nosotros vamos a comentar los más frecuentes y lo más importante, ¿no? Entonces, el carcinoma de células renales, como ven, representa un 80-85% de todos los tumores malignos renales, ¿no? Como ya habíamos mencionado, típicamente se originan en la corteza renal y presentan varios subtipos. El más frecuente, el carcinoma de células claras, ¿no? Las células claras pueden tener un crecimiento que varía de grado 1 a grado 4, ¿no? Puede ser lento o rápido. En este tipo de cáncer renal se han validado los resultados de la terapia dirigida y la inmunoterapia, que más adelante vamos a detallar en relación al tratamiento, ¿no? También tenemos, en segundo lugar, el carcinoma papilar, 15% de presentación. Se divide en 2 clases, ¿no? El tipo 2 es de comportamiento más agresivo, ¿no? Igual se tratan actualmente de la misma manera que el carcinoma de riñón de células claras. Sin embargo, muchos médicos recomiendan el tratamiento dentro de ensayos clínicos. Mencionar que generalmente todo lo que es neoplasias, los tratamientos, sobre todo en países desarrollados, como en Estados Unidos, el tratamiento de los carcinomas o los cánceres está basado básicamente en ensayos clínicos, ¿no? Entonces, tenemos en tercer lugar el carcinoma cromófobo y oncocitoma en 5%, ¿no? Este último es de crecimiento muy lento y rara vez tiene capacidad para diseminarse, ¿ya? Entonces, acá como vemos, lo más frecuente, algo un poco menos frecuente todavía, tenemos el carcinoma de los conductos colectores, menos de 1%, ¿no? Se comporta de modo similar al carcinoma de células transicionales de vejiga y vías urinarias, ¿no? El mejor tratamiento para este tipo de carcinomas es la quimioterapia basada en platinos, ¿no? Tenemos también una variante sarcomatoide, puede coexistir con cualquiera de los subtipos anteriores y conlleva un comportamiento más agresivo, ¿no?, del tumor por su crecimiento más rápido. Por otra parte, el carcinoma de células transicionales se origina en la pelvis renal y no en la corteza, ¿no? Es un tipo histológico que sugiere enfermedad de la vía urinaria desde la pelvis renal, pasando por los uréteres hasta vejiga y uretra. Este tipo de tumores
tiene un comportamiento y tratamiento diferente. O sea, solo por mencionar, ¿no? Carcinoma de células transicionales se refiere a los cánceres ubicados frecuentemente, podríamos decir lo más frecuente en la vejiga, ¿no? Entonces, sin olvidarnos que también puede ser a nivel perirrenal, uréteres y uretra, ¿ya? Pero más o menos cuando ustedes tengan cáncer de células transicionales, generalmente se está hablando de cáncer de vejiga, ¿no? En relación, bueno, lo que aquí es solo más que todo para mención, como una mención, ¿no? Pero nosotros básicamente nos estamos refiriendo al carcinoma de células renales, ¿no? Y en relación a la presentación clínica, ¿no? El carcinoma de células renales se va a asociar con una gran variedad de signos y síntomas, la cual hace más difícil el diagnóstico, ¿no? Muchos pacientes no van a experimentar síntoma alguno hasta que la enfermedad se ha extendido a otros órganos. Por otro lado, con los nuevos métodos diagnósticos, hasta un 40% de los pacientes se diagnostica de manera casual de un tumor renal cuando realizan una ecografía o una tomografía por otras razones. Esto también es frecuente, como ven, 40%. Así como no es necesario que yo tenga un antecedente familiar para tener cáncer, como habíamos mencionado, también nuestro diagnóstico, ¿no? Va a ser de forma casual muchas veces, hasta en un 40%, ¿no? Yo conozco bastantes personas que un chequeo médico se les encontró un tumor de 2 centímetros, de 3 centímetros, ¿no? Y sin embargo los pacientes no han tenido ninguna molestia, ha sido un hallazgo casual, como se menciona aquí, ¿no? Entonces, sin embargo, se describe, ¿no?, como típica la asociación de hematuria, masa y dolor en costado, pero esta triple asociación tan solo está presente en un 10% de los casos, ¿ya? La hematuria aparece en más de la mitad de los casos, pero puede no ser visible, ¿no? Y tan solo evidenciarse en un análisis de orina, o sea, bien es cierto, es frecuente, o sea, se produce en más de la mitad de los casos, esta es microscópica, ¿no? Entonces, obviamente esto no, los pacientes no lo van a visualizar y por ende no se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a tener? La anemia, vamos a tener fiebre y pérdida de peso, que son relativamente frecuentes en este tipo de tumores, ¿no? Menos frecuentes son la policitemia, ¿no? Y la hipercalcemia. Si presentara nuestro paciente hipercalcemia, tendríamos que ya sospechar que haya una extensión del tumor a los huesos, ¿ya? Entonces es importante ver la presentación clínica, ¿no?, de nuestro paciente con neoplasia renal. Entonces, los métodos diagnósticos, ¿no? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Primero, hacer una buena historia clínica. Esto vale para todo lo que es, todas las patologías de medicina, ¿no? Todo, historia clínica. Si ustedes no hacen una buena historia clínica, probablemente no hagamos un buen diagnóstico y por ende no hagamos un buen tratamiento y por ende nuestro paciente no se va a beneficiar con nuestra labor. Entonces, por eso es importantísimo hacer bien una historia clínica, indagar, interrogar al paciente, ¿no? Por ejemplo, interrogamos al paciente sobre sus hábitos, antecedentes de enfermedad y tratamientos recibidos. Es importante investigar también antecedentes de cáncer en la familia, ¿no? En la exploración física es importante explorar al paciente para verificar el estado general de salud e identificar cualquier signo de enfermedad como masas o de repente algún bultito, ¿no? O cualquier otro signo que parezca inusual, ¿no? También podemos hacer análisis de sangre, que tendríamos que pedirle hemoglobina, ¿no?, dosaje de calcio de repente, algún marcador tumoral, etc. Análisis de orina, prueba para determinar el color de la orina y su contenido en azúcar, proteínas y la presencia o no de sangre y bacterias. También dentro de nuestra primera evaluación en un paciente con alguna patología del riñón y de la vía urinaria es hacerle una ecografía abdominal. En este caso también podríamos dar nuestra orden dirigida, ¿no? Como mencionábamos en las prácticas con los grupos, en caso de varones tendríamos que pedirle una ecografía renal, vesical y de próstata, ¿no?, para evaluar la vía urinaria, ¿no? Y en el caso de las mujeres, ecografía renal y vesical. Entonces, por ejemplo, en este caso, en caso de neoplasias renales, pedimos una ecografía abdominal que va a ser útil
para identificar masas renales y distinguir si son de naturaleza quística, con contenido líquido o sólido. La ecografía es lo primero o el primer método diagnóstico que pedimos a un paciente, ¿no? No nos vamos frente a una tomografía o una resonancia, sino si en la ecografía abdominal, por ejemplo, nos dicen que hay una masa a nivel renal, póngase de 2 centímetros y queremos evaluar mejor a nuestro paciente, iremos y le pediremos una tomografía, ¿no? Que generalmente pues va a ser con contraste, ¿no? Y va a ser el procedimiento de elección. Así, para detectar y evaluar masas renales, si existe infiltración de la vena cava inferior, así como si existe extensión a los ganglios linfáticos regionales, ¿no? Entonces, sin embargo, es importante mencionar que la resonancia magnética nuclear, ¿no? Va a ser importante solicitarla cuando exista sospecha de infiltración de la vena cava inferior. Esta técnica nos puede ayudar a evaluar la extensión de dicha infiltración. O sea, si en una tomografía vemos que nos indica, ¿no? Hay probable o nos diga que hay una infiltración de la vena cava o de repente hay ganglios, entonces para evaluar mejor estos resultados de la tomografía, la resonancia magnética nos va a ayudar y nos va a aclarar mejor el caso o lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, nos va a evaluar mejor la infiltración de la vena cava inferior, en caso que lo tenga en una primera evaluación, por ejemplo, una tomografía, y nos va a ayudar también a evaluar la extensión de dicha infiltración, ¿no? Así también nos va a definir mejor la presencia de los ganglios, ¿no? Entonces, tener en cuenta estos tres métodos diagnósticos. En relación a la arteriografía renal, ya es menos utilizado hoy en día con el advenimiento de otras técnicas como la resonancia magnética, ¿no? Útil para definir la vascularización del tumor renal y por lo tanto en la evaluación previa a la cirugía, ¿no? En una resonancia magnética vamos a tener todos esos datos, entonces también la resonancia nos va a ayudar para o el tipo de cirugía que va a pero como les digo, ya con menos frecuencia de uso, la pielografía intravenosa, ¿no? Que sería una serie de radiografías de los riñones, los uréteres y la vejiga para determinar si el cáncer se encuentra en estos órganos. Se inyecta un tinte de contraste en la vena. A medida que el contraste se desplaza por la vía urinaria, se toman radiografías para ver si hay alguna obstrucción. Su utilidad es mayor en el cáncer de vías urinarias que en el cáncer renal, ¿no? Evaluación también de enfermedad extraabdominal para descartar extensión a distancia del tumor. Es útil la realización de una radiografía simple de tórax, realizar un estudio de tomografía tóraco abdominal y cuando estamos sospechando invasión de huesos, pedir gamografía ósea, ¿no? Y cuando sospechamos que puede haber invasión de huesos, cuando haya clínica de dolor, de huesos o elevación de la fosfatasa alcalina o de los niveles de calcio en sangre, ¿no? Ahora, otros medios diagnósticos, la punción, la biopsia o punción aspiración con aguja fina, ¿no? Para llevar a cabo una biopsia del cáncer de células renales, se inserta una aguja delgada en el tumor y se extrae una muestra de tejido. Esto generalmente pre-cirugía no lo realizamos, ¿no? No es habitual realizar esto. Quizá en el intraoperatorio sí para definir frente a qué tipo de cáncer estamos, ¿no? O si es benigno o maligno cuando haya duda, ¿no? Y de acuerdo a eso definir el tratamiento quirúrgico que se le pueda dar. Pero nosotros, por ejemplo, como nefrólogos, casi nunca hemos hecho una biopsia antes de una cirugía, ¿no? Tenemos acá el PET-TAC, ¿no? Con la tecnología más reciente se puede hacer una PET y una TAC al mismo tiempo. Esto le permite al radiólogo localizar con mayor precisión anatómica las áreas de mayor captación que sugieren un área de cáncer en la PET, aunque no se trata de una técnica estándar y solo debe usarse en los casos seleccionados. O sea, acá este es un estudio de medicina nuclear, ¿no? Por eso habla de captación, ¿no? Que nos puede ubicar el área el derecho, es el riñón izquierdo. En el riñón izquierdo vemos la imagen, la masa
renal, ¿no? Que es, como ven, más de la mitad del tamaño del riñón, ¿no? De acá. Ahora, algo muy importante en la evaluación de lo que es la neoplasia renal, el carcinoma de células renales, es el sistema TNM, ¿no? Para determinar el estadio del carcinoma renal. Entonces, como ustedes de repente ya en algunas otras especialidades han visto, ¿no? Que a veces es tedioso ver tumor primario, como ven TX, T0, T1, T1A, T1B, T2, T2A, T2B, acá te da una serie de valores, pero vamos a mencionarlo, van a ver más adelante una gráfica que se les va a hacer más fácil identificar en qué grado o cómo es el TNB de nuestro paciente, ¿no? Entonces mencionar que el T1, pues la dimensión del tumor llega hasta 7 centímetros, ¿no? Entonces, y este T1 tiene T1A, T1B. El T1A es un tumor de 4 centímetros o menos, ¿ya? Y el T1B, tumor de 4 centímetros, pero menor a 7 centímetros. El T2 es más de 7 centímetros, pero hasta más o menos también mayor de 10 centímetros, ¿no? Entonces, tumor, el T2A, tumor más de 7 centímetros, pero menor o igual a 10 centímetros. El T2B, el tumor mayor de 10 centímetros. Es importante tener en cuenta este valor de 10 centímetros, o sea, de la longitud de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente ya tiene un tumor más de 10 centímetros, va a ser importante para el tratamiento quirúrgico que ofrezcamos a este paciente. En este caso, ya tenemos que hacer linfadenectomía, ¿ya? Entonces, no solo una resección del tumor, como vamos a ver más adelante, sino también ya cuando tenga un tamaño más de 10 centímetros, ya hacemos la linfadenectomía, ¿ya? Entonces, el T3, mencionar que hay extensión a venas renales mayores, ¿no? Suprarrenal o tejido perirenal sin pasar fascia de Gerota y sin comprometer la glándula adrenal ipsilateral, ¿ya? Entonces, esto de la extensión a venas renales mayores o venas suprarrenales, dice, no es la glándula suprarrenal por si acaso, ¿ya? Entonces, esto se refiere a las venas renales, ¿ya? El T3, ¿no? Por eso acá mencionan sin comprometer la glándula adrenal ipsilateral, ¿ya? Entonces, para que no se confundan. Luego, tenemos que mencionar aquí el T4, invasión más allá de la fascia de Gerota, incluyendo extensión contigua a la glándula adrenal. Entonces, ya en la T4, como ven, ya tenemos invasión a la glándula adrenal, ¿no? Entonces, en relación a los ganglios regionales, que la nomenclatura es N, ¿no? Tenemos NX, los ganglios linfáticos regionales no se pueden valorar. N0 no hay metástasis a ganglios linfáticos regionales y N1 metástasis a ganglios linfáticos regionales, ¿no? Y metástasis a distancia se define con la letra M, M0 no hay metástasis a distancia, M1 hay metástasis a distancia. Entonces, tenemos acá los estadios, ¿no? Estadio 1, estadio 2, 3, 4, con sus respectivos TNM, ¿no? O sea, el estadio 1, N0, M0. El estadio 2, T2, N0, M0. El estadio 3, T1 hasta T2 y T3 incluye. Esto del estadio en relación al T, como ven, es fácil de correlacionar, ¿no? T1 con estadio 1, T2 con estadio 2, T3 obviamente con estadio 3, ¿no? Estadio 4, T4, cualquier N o cualquier M0 y cualquier M1. Bueno, todo lo que hemos mencionado acá desde aquí, como ven, es fácil de aprenderse, ¿no? Entonces, esto sí. Es algo más gráfico, ¿no? Que esto sí se tienen que verlo detenidamente para que no se olviden, ¿no? Acá está el T1B, el T2, o sea, la etapa 1, la etapa 2, 3, 4. Entonces, acá
habíamos mencionado que el T1, el tumor es de menos de 4 centímetros, el T1A, el T1B es hasta 7 centímetros, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la etapa 1, ¿ya? La etapa 2, como ven, ya abarca el tumor de 2 a 7 centímetros y el T2B 10 o más centímetros, pero siempre limitado al riñón, ¿ya? Acuérdense, la etapa 2, ¿ya? La etapa 3, ¿no? Como ven, el tumor sale del riñón hacia el tejido adiposo. ¿Se acuerdan en la primera lámina que habíamos mencionado que el riñón tiene, tiene tejido adiposo alrededor, ¿no? Entonces, ya en el T3 ya sale al tejido adiposo, ¿no? Y también habíamos mencionado que ya puede invadir, ¿no? La vena principal que sale del riñón, o sea, puede ser la vena renal, incluso la vena cava inferior, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, en la etapa 3 ya tenemos que el tumor renal es grande, ¿no? Que va a haber invasión de la vena renal, ¿no? E incluso de la vena cava. En todo, como lo estamos describiendo, ¿no? Un tamaño renal, pónganse de 11 centímetros, que invade la grasa, que invade vena renal, ¿no? Incluso vena cava. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso para evaluar? Pedir una resonancia magnética para precisar, ¿no? La infiltración del cáncer a nivel de los vasos, ¿no? Entonces, y en la etapa 4, como ven, ¿no? Ya invadió, ya sobrepasó la fascia de Gerota, ¿no? Y el tumor haya crecido, o sea, la condición de que para la etapa 4 es que el tumor invada la glándula suprarrenal, ¿ya? Obviamente también va a haber invasión, pues, tanto a la vena renal como a la vena cava, ¿no? Entonces, creo que con este gráfico, para ustedes va a ser muy fácil definir en qué etapa o en qué estadio está la neoplasia de un paciente, neoplasia renal de un paciente. Entonces, por ejemplo, este tumor mide más de 7 centímetros, ¿no? Y acá aparentemente no hay invasión del tejido adiposo. ¿En qué estadio estaría el paciente? Como bien dice acá, en estadio 2, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, ahora, después de ya haber hecho toda nuestra clasificación, la clínica de esta patología, de esta neoplasia, vamos a ver los factores pronósticos, ¿no? La historia natural del cáncer de células renales, ¿no? Aproximadamente un 30% de los pacientes se presentarán como enfermedad diseminada o metastásica en el momento del diagnóstico. Y un tercio de los restantes desarrollarán metástasis a lo largo de su evolución, ¿no? El pronóstico y las opciones de tratamiento dependen básicamente de dos factores: el estadio de la enfermedad, ¿no? A medida que avanza el estadio, menores son las posibilidades de curación, ¿no? La edad del paciente y su estado general de salud. La enfermedad avanzada o metastásica, los niveles de hemoglobina, la LDH y calcio en sangre, conjuntamente con el estado general y el tiempo transcurrido del diagnóstico, son factores que clasifican a los pacientes en 3 grupos de riesgo y de pronóstico, ¿no? Grupos de buen pronóstico, pronóstico intermedio y mal pronóstico. Entonces, como ven, 30% de los pacientes van a más o menos a presentar como una enfermedad diseminada o metastásica al momento del diagnóstico. Pero habíamos mencionado que también hay un buen porcentaje de pacientes que el diagnóstico va a ser casual, ¿no? Entonces, probablemente van a tener, se les va a detectar en estadios tempranos, ¿no? En relación al tratamiento, hay distintos tipos de tratamiento disponibles para los pacientes con cáncer de células renales, ¿no? Bueno, voy adelantando. Generalmente cuando uno piensa en cáncer o cuando uno piensa en cáncer, piensa que va a recibir quimioterapia, ¿no?
Entonces, vamos a ver que aquí en esta patología o en este cáncer renal es diferente, ¿no? Entonces, algunos tratamientos son estándar, ¿no? El tratamiento de uso actual y otros están probados en ensayos clínicos, lo que les mencionaba, ¿no? Que generalmente el tratamiento puede ser un tratamiento estándar o un tratamiento de ensayos clínicos, ¿no? Entonces, ¿qué es un ensayo clínico? Es un estudio dirigido a ayudar a mejorar los resultados de los tratamientos actuales o de obtener información sobre nuevos tratamientos para los pacientes con cáncer. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos en el cáncer? Acá vemos de nuevo los estadios, ¿no? El tratamiento, como ven, va a depender del estadio. El estadio 1 y 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nefrectomía radical o parcial, ¿no? Con o sin linfadenectomía. Recuerden que habíamos mencionado que hacemos linfadenectomía cuando el tumor es más de 10 centímetros, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cuándo haremos nefrectomía radical? Perdón, ¿cuándo haremos nefrectomía parcial? De repente, cuando el tumor esté pequeño, ¿no? Póngase un tumor de 2 centímetros. Si tiene un tumor de 2 centímetros, no le voy a hacer pues nefrectomía radical, le haré una nefrectomía parcial. Trataré de hacer una ablación solo de ese tumor de 2 centímetros, ¿no? Entonces, eso que en los Estados Unidos, acuérdense que en el estadio o en el T2B, el tumor es más de 10 centímetros, ¿no? En el tumor, y habíamos mencionado que cuando tiene más de 10 centímetros el tumor, hacemos linfadenectomía, ¿ya? En el estadio 3, hacemos nefrectomía radical con linfadenectomía regional, ahí sí hacemos, ¿ya? De frente. En los estadios 4, que ya estamos prácticamente acá, ¿no? Que hay invasión tanto de la vena renal, de la vena cava y de la glándula suprarrenal, que es que el estadio 4 ya hacemos una nefrectomía citoreductiva, ¿no? Resección de metástasis y tratamientos sistémicos. Entonces, tener en cuenta que el tratamiento sistémico, aparte de la cirugía, está indicada en estadios 4. Como ven acá, los tratamientos sistémicos no se mencionan ni en estadio 3, ni menos en estadio 1, ni en estadio 2, ¿no? El tratamiento sistémico está reservado para estadio 4. ¿Y en qué consiste? En inmunoterapia, ¿no? Antiangiogénicos, inhibidores de mTOR, y como última opción la quimioterapia, ¿no? Entonces, también podemos hacer radioterapia paliativa o uso de bifosfonatos, ¿no? Entonces, este es un resumen del tratamiento de un paciente con cáncer renal. Entonces, tratamiento médico, ¿no? Cuando se trata de un cáncer renal avanzado, la cirugía no es curativa, ¿no? Por lo tanto, se recomienda un tratamiento con fármacos que actúen globalmente y lleguen a todos los órganos del cuerpo, que es el tratamiento sistémico que habíamos mencionado, ¿no? Con la finalidad de conseguir remisión de la enfermedad o impedir la progresión de la misma. El cáncer recurrente de células renales es un cáncer que ha reaparecido después de haber sido tratado y puede reaparecer en el riñón o en otras partes del cuerpo incluso años después del tratamiento inicial. En aquellos casos en los que la enfermedad recae o bien progresa tras la cirugía, debemos proponer también un tratamiento sistémico. Entonces, el tratamiento sistémico es para cáncer renal avanzado, para cáncer renal recurrente, o sea que si en un inicio el paciente de repente tuvo un tumor de 4 centímetros, ya le hicimos puede ser de acuerdo a que tiene una nefrectomía parcial o una nefrectomía radical y vemos que de repente si le hicimos una nefrectomía parcial aparece el cáncer en el resto de riñón que le quedó, entonces ya hacemos también tratamiento sistémico, ¿no? También en casos seleccionados de recaída única se puede considerar la cirugía de rescate si es factible. Entonces, lo que habíamos mencionado, ¿no? Quimioterapia. En general, el cáncer de células renales, a diferencia de otro tipo de tumores, es resistente a quimioterapia. Por lo tanto, necesitamos otras estrategias terapéuticas. Entonces, la quimioterapia en cáncer renal no funciona, ¿no? Entonces, pero como les digo, tenemos otro tipo de tratamientos sistémicos. Por ejemplo, acá en resumen, como hemos mencionado, tenemos inmunoterapia, antiangiogénicos, inhibidores de mTOR.
Acá vamos a mencionar lo que es la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia, pues, es un tipo de terapia biológica que estimula la capacidad del sistema inmune, como su nombre mismo lo indica, para combatir el cáncer, ¿no? Se emplean sustancias producidas por el cuerpo o fármacos elaborados en un laboratorio para estimular o dirigir o restaurar la defensa natural del cuerpo contra la enfermedad, ¿no? Varias estrategias basadas en inmunoterapia se han utilizado para aumentar la inmunidad antitumoral. Por ejemplo, la administración de citoquinas como la interleuquina 2, interferón alfa, ¿no? Tiene eficacia clínica demostrada desde la década de los 80. Sin embargo, hoy en día su uso en la clínica ha disminuido considerablemente debido a la eficacia de nuevos tratamientos diana que han demostrado mayor eficacia clínica y mejor perfil de tolerancia. Terapia dirigida, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a utilizar la terapia dirigida? Fármacos o sustancias que pueden identificar y eliminar células cancerosas, ¿no? Específicas, sin dañar las células normales. Son los fármacos denominadas dianas terapéuticas. Los fármacos pueden producir remisión de la enfermedad o bien impedir la progresión de la misma en la mayoría de los casos, pero no curan la enfermedad. La terapia antiangiogénica es un tipo de terapia dirigida para el cáncer avanzado de células renales con resultados muy prometedores en los últimos estudios, ¿no? Actúa sobre receptores críticos de los vasos sanguíneos desarrollados en el propio tumor. Con este tipo de terapia se impide la formación de nuevos vasos sanguíneos por parte del tumor, que son imprescindibles para que éste se nutra y así seguir avanzando. El resultado es que el tumor deja de crecer o reduce su tamaño, ¿no? Entre los fármacos antiangiogénicos, los mejores resultados se han conseguido con sunitinib, pazopanib, ¿no? Bevacizumab, sorafenib, axitinib y recientemente tivozanib, ¿no? También tenemos los inhibidores de la vía mTOR, ¿no? Tienen un papel fundamental en el metabolismo, crecimiento y proliferación de la célula tumoral. Han demostrado actividad en esta enfermedad en estudios aleatorizados y actualmente disponemos de dos fármacos, el temsirolimus y el everolimus, ¿no? Entonces, como ven, el tratamiento de cáncer renal varía un poco a otro tipo de cánceres, ¿no? Entonces, tenemos las terapias dirigidas, la terapia antiangiogénica, ¿no? La terapia sistémica, etc. Acá también tenemos tratamiento sintomático, ¿no? Entonces, además del tratamiento específico de la enfermedad, es importante el manejo de síntomas en cáncer renal para aliviar el dolor, ¿no? Además de fármacos analgésicos. Es útil la radioterapia como tratamiento paliativo, ¿no? En caso de metástasis óseas, podemos dar ácido alendrónico, que ayudan a disminuir las complicaciones derivadas de la afectación tumoral en el hueso, ¿no? Los ensayos clínicos. Siempre el cáncer está bien ligado a lo que son ensayos clínicos, ¿no? Los ensayos clínicos pues son medicamentos que se empiezan a probar, ¿no? En diferentes grupos de pacientes con diferentes criterios y ver si es que resulta esto y es eficaz la droga, pasa a ser tratamiento estándar, ¿no? Bueno, en relación al tratamiento también muchas veces hay que valorar riesgo-beneficio, ¿no? Yo recuerdo muy bien en nuestro servicio que alguna vez teníamos o tuvimos a una paciente de 80 años, me parece, ¿no? Que la señora tenía como antecedente nefrectomía radical por un cáncer renal. Esa vez, supongo que su primera nefrectomía, el cáncer, pues tendría tamaño, como habíamos indicado, en un estadio 1 o un estadio 2, ¿no? Y la señora ingresó a nuestro servicio por hematuria, ¿no? Una hematuria franca, incluso anemizante, ¿no? Con hemoglobinas de hasta 6 gramos y que requirió transfusión, ¿no? Al hacerle la evaluación, vimos que la paciente tenía un tumor renal en el otro riñón, o sea, en el riñón que quedó, ¿no? Y el tamaño igual era grande, era más o menos de 7, 8 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en este caso? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? ¿No? Empezamos a valorar riesgo-beneficio, ¿no? Obviamente, si hubiera sido de repente un paciente joven, le hubiéramos indicado, ¿sabe qué? Tenemos que hacer nefrectomía radical del otro riñón,
por ende el paciente se iba a quedar sin riñones y tendría que ingresar a terapia de sustitución de la función renal, ¿no? Entonces, o sea, hemodiálisis. Entonces, en esta paciente dijimos, la paciente tiene 80 años, es cierto, tiene el tumor, pero no está en diálisis. Además que algo más que no les mencioné, la paciente era obesa, ¿no? Entonces decíamos, a ver, si le dejamos con el tumor renal que tiene 80 años, es cierto, puede seguir haciendo hematuриas, pero podríamos darle tratamiento con transfusiones para evitar los riesgos de la anemia. Entonces, y dejarla y de repente darle terapia sistémica, ¿no? Como habíamos mencionado, que es una indicación en pacientes que recaen, ¿no? Entonces, de repente un antiangiogénico, ¿no? O un emetor, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Decidimos dejarla así, o sea, ya no darle un tratamiento quirúrgico, o sea, no consideramos que sea tributaria de cirugía, porque era más riesgo incluso hacer la cirugía, porque siendo obesa podía complicarse, ¿no? Tanto por la anestesia, por el mismo procedimiento quirúrgico, de repente podía hacernos infección de herida operatoria, etcétera, ¿no? Entonces dijimos, ya, no, por ese lado no convendría. Por otro lado, tampoco no convendría hacerle la nefrectomía porque ¿qué significaría eso? Que la paciente de 80 años obesa tendría que entrar a terapia de sustitución de la función renal, ¿no? Entonces, imagínense esa edad y con todo lo que la paciente tiene, que le ingresemos a esa paciente a diálisis, ¿no? Entonces, la diálisis va a tener más riesgos, de repente, en este caso, como la paciente no tenía una fístula, de repente, ponerle el catéter, de repente se complicaba y podíamos complicarla más, ¿no? Entonces, como ven, en este caso decidimos no hacer cirugía, darle terapia sistémica y mantenerla tal hasta sus últimos días prácticamente, ¿no? Ya dejar la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, a veces hay casos en que si bien es cierto, nos podemos salir de los estándares, es porque tenemos que evaluar riesgo-beneficio del tratamiento. No solo en esto, sino en todo, ¿no? Tenemos que evaluar siempre riesgo-beneficio. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de histología de lo que es las neoplasias renales, ¿no? El grado nuclear ha demostrado buena correlación con el pronóstico y es un buen indicador del grado histológico en todos los carcinomas renales. Como ven acá, grado 1 hay nucleolos ausentes, ¿no? O inconspicuos, ¿no? O sea, ven acá que muy poco, ¿no? En el grado 2, los nucleolos, ¿no? Conspicuos y eosinófilos, o sea, ya hay mayor número de nucleolos, ¿no? En el grado 3, mucho mayor número de nucleolos, ¿no? Conspicuos. Y en el grado 4 prácticamente hay pleomorfismo nuclear extremo, células gigantes multinucleadas, ¿no? Y o diferenciación sarcomatoide, ya no hay ya diferenciación de las células, ¿no? Obviamente, si en la histología veo que este paciente tiene grado 4, de todas maneras es mucho mal pronóstico, ¿no? Entonces, el carcinoma renal de células claras, que habíamos mencionado que es el más frecuente, que se presenta en un 80%, ¿no? El hallazgo macroscópico, como ven, son lesiones usualmente solitarias, ¿no? Acá, como ven, ¿no? Unilaterales, ocupan la corteza, pero al crecer terminan reemplazando al menos parcialmente la médula y se extiende al tejido perirenal, o sea, todo prácticamente, ¿no? Al corte, el tumor tiene un aspecto muy variable, hay áreas amarillas, ¿no? Hay áreas cafés, ¿no? O zonas pálidas, ¿no? También puede haber cambios quísticos, necrosis, ¿no? Necrosis, hemorragias, ¿no? Entonces, es el corte a los hallazgos macroscópicos del carcinoma renal de células claras. En relación al hallazgo microscópico, ¿no? Como ven, acá células claras se ven, ¿no? El citoplasma es amplio y aparece vacío, ¿no? Los núcleos no van a ser centrales y suelen ser de grado 2, ¿no? Entonces, el aspecto claro del citoplasma se debe a la presencia de glucógeno y lípidos. Luego tenemos a la neoplasia renal quística multilocular de bajo potencial maligno, ¿no? Como ven acá, esta sería la neoplasia renal quística,
Son lesiones difusamente quísticas, por definición no hay áreas de componente sólido, ¿no? Aunque pueden haber pequeños nidos en los septos interquísticos, pero acá como vemos todo es quiste, ¿no? La razón para que aparezcan en la nueva clasificación como un tumor diferente es su comportamiento no metastatizante. O sea, este no metastatiza, pero corresponde a menos del 1% de carcinomas renales convencionales. Entonces son masas expansivas rodeadas por una pseudocápsula fibrosa, ¿no? El tumor es completamente quístico, acá ven varios quistes, ¿no? Con cavidades de tamaño variable, ¿no? No comunicantes, separadas por septos de tejido fibroso, gruesos e irregulares. La lesión es bien definida. En los hallazgos microscópicos, pues, es de bajo potencial maligno estas lesiones, ¿no? Son cavidades, pues, ¿no? Todas cavidades, ¿no? Algunas cavidades pueden tener sangre, ¿no? Otras pueden aparecer vacías. Tenemos aquí, por ejemplo, otro cáncer, carcinoma papilar de células renales, también conocido en el pasado como carcinoma cromófilo y carcinoma túbulo papilar, ¿no? Inicialmente se clasificaban en este tipo solo las lesiones que eran papilares en más del 50% del tumor, sin embargo hay carcinomas predominantemente compactos y quísticos. Corresponden al 10 al 15% de los carcinomas de células renales resecados en los adultos, y laterales con mayor frecuencia, ¿no? El carcinoma de células renales convencionales, y multifocales, ¿no? Algunos se van a asociar a adenomas. Es el tipo de carcinoma más frecuente en pacientes con enfermedad renal terminal, el carcinoma papilar de células renales, ¿no? Por angiografía, la mayoría son hipovasculares. El carcinoma papilar, el aspecto microscópico, ¿no? Células cúbicas, ¿no? Que cubren papilas, con tallas ocupadas muchos de ellos por células espumosas, ¿no? Las células espumosas. Los núcleos son de grado 2 y hay poca mitosis, ¿no? El carcinoma cromófobo de células renales corresponden aproximadamente el 5% de tumores epiteliales renales de adultos. No tienen predilección por sexos y se puede presentar en edades similares al carcinoma celular renales de células claras, ¿no? Se cree que tiene un mejor pronóstico que el carcinoma convencional y de grado y estadio similar, ¿no? Carcinoma cromófobo, ¿no? Por histoquímica, el hallazgo más relevante es la positividad citoplasmática intensa y difusa para el hierro coloidal ideal. Si estudio histoquímico, lo pintan con hierro coloidal y si sale positivo es un carcinoma cromófobo de células renales. Carcinoma de conductos colectores de Bellini, ¿no? Es el tipo de carcinoma de células renales más agresivo, ¿no? Corresponde a menos del 1% de las neoplasias epiteliales renales. Se cree que se originan y se diferencian hacia de conductos colectores medulares. Suelen ser sintomáticos al momento del diagnóstico, probablemente en relación con su crecimiento más rápido y su localización más cercana a la pelvis renal. Hay metástasis en aproximadamente el 40% de casos al momento del diagnóstico. La mayoría de pacientes mueren por este tumor a los 2 años del diagnóstico. O sea, es un carcinoma muy, muy agresivo, ¿no? Acá como ven, ya prácticamente se parece al grado 4, ¿no? Donde todas estas células irregulares, muchos nucleolos, ¿no? Y mal pronóstico. Un cositoma. Mencionar que es un tipo característico de tumor benigno, separado de los tumores restantes desde los años 70, ¿ya? Corresponde a aproximadamente el 5% de neoplasias epiteliales de adultos. Se postula que se originan de las células intercaladas de conductos colectores, igual se dice de los carcinomas cromóforos. Son lesiones usualmente asintomáticas. Algunas veces se manifiestan con dolor, masa abdominal o hematuria. Entonces, un oncocitoma, un tumor benigno, ¿no? Como ven acá, de tamaño considerable, ¿no? Grande. La edad media al diagnóstico es aproximadamente 62 años, ¿no? Con un rango bastante amplio, de 10 a 94 años, ¿no? Es más frecuente en hombres, con una relación de 2 a 1, ¿no? Se describen
4 características angiográficas que sugieren su diagnóstico. Un anillo lúcido creado por la cápsula tumoral, un patrón capilar homogéneo, ¿no? Con densidad similar parénquima renal, distribución homogénea de material de contraste en el tumor, apariencia en radios de rueda de las arterias que lo irrigan, en algunos casos hay lesiones múltiples, oncocitos u oncocitomatosis, y pueden coexistir con carcinomas renales, ¿no? Un hecho que parece tener muchas implicaciones en su histogénesis es la frecuencia con la que se detectan carcinomas cromófagos en los casos de oncocitosis, demostrando la estrecha relación entre estos dos tumores, ¿no? Como ven, grado 1, ¿no? De núcleos. Entonces, acá hay un diagnóstico diferencial de tumores renales con células granulares, ¿no? Cromóforo y oncocitoma, ¿no? Lo que habíamos mencionado. No se olviden que el cromófago es hierro coloidal positivo en la histoquímica, en cambio el oncocitoma negativo, ¿no? Bueno, estos son estudios ya más detallados. Bueno, esa es toda la presentación en relación a neoplasias renales. Espero que realmente esté claro, ¿no? Sobre todo lo que es neoplasia renal. No sé si tienen alguna pregunta. Por favor, si pueden prender, al hacer su pregunta, pueden prender su micro. A ver, acá hay... ¿Alguien alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya, Edson, gracias. Para que no se compliquen mucho, evaluar bien la parte del gráfico que se le mencionó, es importante. También la terapia, ¿no? Como habíamos mencionado, los tamaños son importantes definir, la terapia, ¿no? La sintomatología, que si bien es cierto, creo que yo también aprendí en pregrado que lo que es hematuria, masa renal y dolar era lo característico. Es cierto, es característico, pero no es frecuente, ¿no? Muchas veces este diagnóstico puede ser esporádico, casual, ¿no? Y también no necesariamente tengo que tener factor hereditario, ¿no? Por los muchos factores de riesgo que tiene esta patología. Bueno, entonces, no habiendo preguntas, ha sido un gusto compartir esta charla con ustedes, estimados alumnos, y bueno, será hasta otra oportunidad. Bueno, yo trabajo, como les dije, en el Hospital Almenara, ¿no? Quizá más adelante, cuando si alguien haga su práctica clínica, tanto de internado, residentado, etcétera, ahí gustosos estamos para cualquier apoyo, etcétera. Muchas gracias y buenas tardes.